Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Así como lo acaban de leer en el título, ahorita estamos viajando a Islandia. Queremos contarles cómo iniciamos este viaje, queremos platicarles todo lo que hemos pasado, los protocolos que hemos estado observando en el transcurso desde que salimos de la ciudad en la que vivimos, que es Nottingham, hasta el aeropuerto de Keflavik, que está en Islandia. Así que si ustedes se están preguntando cómo es que funciona, cómo fue el proceso, aquí les va. No hemos podido viajar desde hace meses. Porque antes de todo esto estuvimos realizando investigación muy exhausta, investigando qué protocolos estaban realizando cada país, a dónde era seguro viajar, qué países tenían las tasas más bajas de contagios de cierta manera. Estén informados de los anuncios que dan las autoridades de sus países, tanto de los países a los que quieren viajar, las restricciones que hay, qué requisitos están pidiendo en general, para que así no se lleve ninguna sorpresa y además entre todos nos estemos cuidando. Y bueno, retomando el tema de nuestro viaje a Islandia. Nuestro viaje lo iniciamos en la ciudad de Nottingham, ahí tomamos al principio un Uber. Entonces, algo que observamos es que cuando inicias en la aplicación, te hacen aceptar como un tipo de acuerdo en el cual estás aceptando el uso de cubrebocas, abrir las ventanas del Uber, o si no, el Uber tiene que prender el aire acondicionado para que haya un flujo de aire. Y algo que hemos notado en otros Ubers es que ponen una como barrera transparente, como un plástico, entre los asientos delanteros y traseros, para que sí haya un tipo de distanciamiento social. Tengan en cuenta que muy probablemente van a tener que usar cubrebocas y su chofer va a estar usando cubrebocas. Igual que cualquier cosa, si se sienten mal, si tienen tos, si tienen estornudos, si tienen cosas así, no se suban, quédense en su casa. Después de eso llegamos a la estación de tren y vimos que hay varios como anuncios los cuales te están diciendo que tienes que estar desinfectando las manos, que tienes que utilizar cubrebocas. Ya cuando estábamos en la plataforma del tren donde iba a salir, vimos que cada que llega un tren hay gente que se sube al vagón o al tren a desinfectar asiento por asiento para que así se mantenga una higiene adecuada ante esta situación. Están constantemente desinfectando y limpiando todo, lo cual es un plus. Y nosotros, para estar aún más seguros, decidimos hacer un pequeño upgrade a primera clase, porque dijimos, el chiste es que haya menos gente. Y amigos, eso es algo interesante que tienen que saber: los trenes tiran menos ventilación que los aviones, por ende es más peligroso, entre comillas, que siguen a contagiar porque no hay una ventilación tan buena como los aviones, por ejemplo. Eso fue lo que hicimos nosotros, ese es un tip. Nosotros llevamos unas como toallitas desinfectantes y desinfectamos lo que es la misma mesa, traíamos cubrebocas. Obligatorio, y eso es sí es obligatorio el uso de cubrebocas en todo medio de transporte aquí en Inglaterra. También otro consejo que les podríamos dar es que nos dimos cuenta que ahorita todo lo que es como primera clase, business class y eso, quizá esté un poquitito más barato del promedio, porque ahorita la demanda no está siendo tan alta. Entonces, si se encuentran en una situación en la que puedan pagar una pequeña cantidad y realmente la diferencia no sea muy cara para subir de categoría, yo recomendaría que lo hicieran, ¿no? Muy probablemente vaya a haber menos gente en esa zona, por lo mismo de que es más caro. Nosotros lo hicimos y había literalmente una persona. Había una persona con nosotros. Ese fue la parte del tren. Entonces, simplemente cuando nosotros llegamos a la estación, vimos que hay muchísimos señalamientos, al igual que en Nottingham. Hay mucho staff el cual te está diciendo, no, te tienes que ir por este lado, no pases por este lado, porque este lado solo es entrada, este lado es salida. Claro. Entonces, pues tienes que ir siguiendo todo eso y te ayudan a que se agilice todo ese proceso para que así gastes el menos tiempo posible dentro de un lugar cerrado como una estación de tren. Y todo bien, o sea, realmente estuvo muy corto. Creo que nos hicimos 5 minutos. ¿10 sí, minutos? Como 6 minutos más o menos. Súper de la estación rápido. de tren de Luton al aeropuerto. Sí, igual todo bastante bien. Chofer con cubrebocas, todos en el camión con cubrebocas. Llegamos al fin y en ese momento tuvimos que caminar como unos 3-5 minutos al hotel, aquí su casa. Y llegamos y eso sí, amigos, nos sorprendió mucho que de verdad tengan protocolos como tan estrictos. No es como que digan que este hotel fuera sucio antes ni nada, pero creo que sí se puede llegar a notar en pequeños detalles cómo realmente están aplicando un protocolo estricto de limpieza. Te hacen llenar también un formulario en el cual dejas todos tus datos y esos datos le sirven al gobierno para que sí puedan encontrarte en caso de que una persona haya presentado la enfermedad. Entonces así puedan llegar más rápido a ti y te puedan hacer estudios a ver si tú también te contagiaste de alguna manera. También te piden que estés a 2 metros de distancia de cada persona. Si son de la misma casa o si viven juntos, no hay ningún problema que estén a 2 metros de distancia o menos. Si viven separados, sí no les van a permitir que se acerquen a más de 2 metros por seguridad de las demás personas y de ustedes mismos. Conforme íbamos avanzando y nos subimos al elevador, nos pidieron que teníamos que desinfectarnos las manos antes de picar algún botón. Y ya después de eso ya llegamos a la habitación, entramos y todo estaba muy limpio. Y hay algo que sí se me hizo bastante curioso y es que dejaron una especie de nota, como su carta de promesa, en las cuales ellos dicen como nos estamos comprometiendo a que desinfectamos todo de una manera muy bien, a que no tienes que preocuparte por nada. Y bueno, esto ha sido lo que hemos vivido hasta el día de hoy, un día antes de irnos a Islandia. Mañana les estaremos contando, así que pasamos con Andrew y Pau del futuro para que les cuenten todo. vamos con ustedes.
Muchas gracias, Paola y Andrew del pasado. De verdad necesitan dormir más, se ven un poco cansados. Pero en fin, ahora nos encontramos en Islandia. Lo logramos, amigos, lo logramos. Sí se pudo, sí se pudo. Pero para llegar aquí, ahorita les queremos contar todo lo que vivimos el día de hoy para que ustedes sepan qué esperar y qué no esperar. Oigan, es que fue una travesía, debemos de decirles. La verdad es que hubo lágrimas, hubo sudor, hubo miedo. Y un poquito de dolor, Ay, la sí. verdad. Pero bueno, quédense para seguir escuchando qué es lo que nos sucedió. Nuestro día comenzó para tomar el avión a Islandia. Nos despertamos a las 3 de la mañana porque el avión salía a las 6, así que tuvimos que despertarnos muy temprano. De ahí llegamos al aeropuerto y ya saben la rutina, tener que hacer el check-in y todo. Aunque por todas partes había señalamientos que teníamos que mantener 2 metros de distancia, que teníamos que utilizar cubrebocas y que también teníamos que desinfectarnos las manos la mayor cantidad de veces posible. Llevábamos careta y también llevábamos unos cubrebocas. Entonces pues sí consideramos estas cosas antes de realizar nuestro viaje. Después de eso nos dirigimos a la puerta de embarque y justamente cuando llegamos ahí, ya cuando estábamos a punto de abordar el avión, tuvimos un pequeño percance del cual creíamos que estábamos a punto de perder este viaje. Realmente nos pusimos algo nerviosos y es algo que queremos contarles porque sí, tuvimos un poco de miedo. Yo entregué los pasaportes junto con nuestra tarjeta de residencia y los nervios empezaron cuando la mujer tomó los pasaportes y nuestras tarjetas de residencia y dijo que teníamos que esperar a un lado y que ella tenía que hacer una llamada por teléfono. Entonces nos tuvieron un buen rato esperando, estuvimos espere y nada más no recibíamos alguna respuesta. Entonces imagínense esa tensión en la que les quitan de cierta manera sus pasaportes y no los dejan abordar el avión. Pues incluso llegamos a pensar que nos iban a prohibir la entrada al avión. Y ahora llevamos meses planeando esto, entonces si nos hubieran prohibido la entrada, no sé qué hubiéramos hecho. Finalmente, después de que ella hizo unas cuantas llamadas, nos dijo que sí podíamos abordar el avión. Simplemente esto era una medida de precaución para que así no pudieran viajar personas que no son residentes en países europeos. Así que si ustedes no son residentes europeos, si quieren viajar a algún país que esté en Europa, tengan muchísimo en cuenta cuáles son las medidas que están tomando cada uno de los países a los que quieren viajar, porque algunos no dejan la entrada de personas que no son residentes europeos. Afortunadamente al final todo salió bien, como dijo Andrew, y la verdad es que el miedo salió de nuestro cuerpo, pero así fueron unos minutos un poco tensos, sí, un poco tensos, la verdad. Ya estando en el avión decidimos ponernos nuestra careta. También podemos notar que el avión estaba demasiado limpio, más de lo normal. Sí se veía todo muy bien, todo muy limpio, entonces pues sí nos sentimos seguros de cierta manera. Nuestro viaje duró 3 horas y ya después de eso llegamos a Islandia y aquí comienzan unos nuevos protocolos muy diferentes, los cuales nos impresionaron demasiado. A pesar de que llegamos y no nos recibió Islandia con el mejor clima del mundo, muchas gracias, ahorita ya está mejor. Aquí es donde se puso interesante la cosa. La primera etapa en este proceso era pasar por un primer control de seguridad. Ahí había una persona a la cual estaba checando los pasaportes, también te hacía quitarte el cubrebocas para fijarse que no estuvieras presentando algún síntoma. Es como una selección preliminar para ver que no estés tosiendo o que te vas enfermo de cierta manera. Después de eso te hacen pasar a una siguiente zona en la cual tienes que llenar un formulario. Este formulario en el caso de Islandia lo llenamos en línea unos días antes. Al llegar al aeropuerto tienes dos opciones: llenar un formulario previamente desde tu casa en línea o llenarlo cuando llegues al aeropuerto. Finalmente llegamos a la etapa final de este proceso y era que nos hicieran el test. Como muchos ya saben, este test consiste en que te meten un cotonete por la nariz y otro en la boca y se siente como te raspan la garganta, pero en lo personal el que se siente muchísimo más feo es el de la nariz. A pesar de que es un poco incómodo y hasta un punto doloroso, realmente es muy rápido. Yo realmente tenía pánico, estaba temblando, amigos, esto no es broma. La verdad es que tengo que ser sincera, sí lloré, o sea, es que sí se siente muy feo. Ahora yo sentí mi cerebro así, que lo estaban tallando, ya sabes, le dieron un autoservicio. Si el resultado es negativo, les van a mandar un mensaje de texto a su celular, pero si es positivo, les van a llamar por teléfono. Recuerden que esto puede cambiar realmente en cuestión de días o meses. Les estamos contando la situación en la que está Islandia en estos momentos, agosto 2020. Entonces, tómenlo como experiencia, pero siempre estén actualizados. Lo vamos a repetir constantemente durante este video y lo hicimos. Una disculpa, pero de verdad queremos que tomen esto como una base simplemente, pero todo lo demás sea por su cuenta. Y bueno, amigos, así fue la travesía del día de hoy. Muchos sentimientos encontrados, muchas sensaciones. Ojalá hayan aprendido algo de nuestras experiencias durante el día de hoy. En caso de que quieran pensar en viajar a ya sea Islandia o cualquier otro lado, que tengan en cuenta que
es diferente y va a ser diferente y hay que estar preparados para eso. Pero sin nada más que agregar, si no están suscritos, suscríbanse, es totalmente gratis, no cobramos nada. Y además activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en saber cuando subamos estos nuevos videos, los cuales van a valer muchísimo, muchísimo la pena. Van a estar muy buenos, amigos, de verdad. Van a ver Islandia a través de Nuestra cámara. Ojalá les guste. Y si les gustó este video, no olviden darle like. Si tienen alguna duda o simplemente quieren comentar si a ustedes les da tanto asco esta prueba como a mí y dolor, sean solidarios y compártanlo. Si ya hicieron esta prueba, coméntenlo. ¿A ustedes les dolió? ¿A ustedes les gustó? ¿Les gustó? No creo que les gustado. Y hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Lo lograste, ¿verdad? Todavía está bien. Y todavía nos falta otro. En 4 días, otra vez.